Esta noche en Desde las Cámaras vamos a revisar cuáles son las leyes más importantes que se han aprobado para proteger y combatir la violencia contra las mujeres. Para hablar de este tema, la diputada María Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y el presidente nacional del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores. Desde las Cámaras comenzamos. No te calles, no. Calladita, no te ves más bonita ni más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, peleas y amas. Cuando no te callas, tus palabras muerden anzuelos de las injusticias. Cuando abres la boca, todo quema a tu alrededor. Cuando peleas por lo tuyo. No te calles, calladita, no te ves más bonita ni más guapa. Te ves un poco más muerta, como tantas otras. No te calles, que no te intimiden las miradas. Si algo me consta sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir. No te calles, porque si lo haces, no habrá voces que te sigan, no habrá nadie que te escuche. No te calles, no te rindas. Iniciativas como la Ley Ingrid, que busca proteger a las víctimas de feminicidio, ya son hoy una realidad. Vamos a ver cuáles han sido votadas ya a favor en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión legisló en el marco del Día Internacional de la Mujer. En la Cámara de Diputados se aprobaron reformas para aumentar el catálogo de razones de género que configuran el delito de feminicidio. La violencia política, el parentesco y relaciones personales o laborales entre la víctima y el agresor serán causal de feminicidio. Sin embargo, a la luz de la experiencia de las fiscalías, a la luz de la experiencia de los órganos de impartición de justicia, a la luz de lo que nos compartieron las diversas organizaciones, era necesario fortalecer este tipo penal generando una serie de modificaciones que pudieran ayudar a visibilizar algunos casos que no estaban en el tipo penal. También se legisló para reconocer como violencia física el uso de sustancias corrosivas en contra de las mujeres. Legisladoras de diversos partidos políticos coincidieron que estas reformas deben ir acompañadas de un trabajo conjunto. Este país necesita un sistema de justicia que funcione, fiscales y tribunales especializados en violencia de género, presupuestos para los mecanismos de alerta de género, impulsar un código penal único. Por su parte, el Senado de la República avaló por unanimidad hacer obligatoria la igualdad salarial. El dictamen incorpora a la ley la igualdad de género y el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, que son deudas pendientes del Estado mexicano. El Congreso de la Ciudad de México, también en el contexto del Día Internacional de la Mujer, aprobó la llamada Ley Ingrid a finales de febrero. Por unanimidad, los diputados aprobaron reformas al Código Penal de la Ciudad de México para sancionar con cárcel, inhabilitación y multas a los servidores públicos que filtren imágenes de víctimas del delito. Sin lugar a dudas es un dictamen muy importante para la protección de los derechos de las víctimas y de manera especial hacia las mujeres, y que nos va a permitir que funcionarios públicos no filtren de manera ilegal imágenes de las víctimas, o más aún se comercialicen este tipo de imágenes. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nos visita mujer trabajadora por los derechos y la equidad. Ella, de Hermosillo, Sonora, la Comisión preside de Género e Igualdad. Diputada y con maestría en procesos políticos y transformaciones culturales para combatir los males de la desigualdad. Para alcanzar ese sueño, hoy nos hablará la diputada María Wendy Briceño. Recibamos pues a nuestra invitada. Y esta noche nos acompaña aquí en el foro de Desde las Cámaras la diputada Wendy Briceño, quien es presidenta de la Comisión de Equidad y Género. ¿Qué tal, Wendy? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Pues un gusto estar contigo, con todo tu público en Desde las Cámaras. Gracias. Wendy, pues una de verdad responsabilidad muy grande presidir esta Comisión de Equidad de Género ante tantos movimientos, tantos colectivos
y tantas necesidades que tenemos las mujeres, que se nos trate igual, que se nos respeten nuestros derechos humanos, que se acaben los feminicidios, que podamos pues salir a la calle y sentirnos seguras, tantos maltratos, tanta violencia que hemos vivido en todas las décadas de nuestra vida las mujeres. Platícanos un poco sobre la agenda de tu comisión. Pues precisamente por todo lo que tú dices, es una agenda que no ha podido parar, es una agenda que ha estado activa desde que iniciamos, desde que instalamos la Comisión de Igualdad de Género en la legislatura de la paridad de género, además, Adriana, porque así nos hemos presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas, y también es lo que toca en mucho al Senado de la República, esta legislatura de paridad de género. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una serie de reformas muy importantes para la vida de todas las mexicanas, mujeres, niñas. La paridad de género finalmente es una realidad en los 3 poderes de la Unión, lo que denominamos paridad en todo, que modificamos la Constitución, la Carta Magna. Trabajamos por las reformas para proteger a las mujeres de la violencia política en razón de género. Todo lo que es violencia política y que por muchos años, por varias legislaturas se había querido aprobar, logramos aprobarlo en esta legislatura. Hemos trabajado en órdenes de protección precisamente para ampliarlas, para prevenir las violencias y particularmente los feminicidios. Hemos trabajado en legislar en materia de violencia obstétrica. Eso no habría sido posible en otra legislatura, hasta ahora que llegamos más mujeres a las cámaras. ¿Qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es esta violencia que viven o vivimos las mujeres en un proceso de parto, de todo el embarazo, de parto, de puerperio o posparto, cuando hay un tratamiento desde inadecuado, cuando no se escucha a la mujer, puede ser y puede suceder en los diversos estratos. Su elección de tenerlo por parto natural. Su elección de tenerlo por ejemplo, el tema de la cesárea, que es un tema que cada vez se toca más, qué tan necesarias son y qué tanto se puede llevar a cabo los partos naturales. Mujeres, por ejemplo, mujeres indígenas que refieren también tratamientos pues violentos a la hora de, por ejemplo, del parto o que se infantilice a las mujeres, que eso es algo que se refiere bastante cuando las mujeres, en un momento tan particularmente importante y delicado, de pronto que se infantilice, que se les quiera dejar al margen de decisiones, una serie de cosas que ponen en peligro, fíjate, tanto a la mujer, madre, como a la persona recién nacida, al bebé. Entonces, en eso también legislamos, y no para criminalizar médicos, sino para prevenir, para que se defina, para que se entienda, para que haya protocolos. Entonces, todo eso ha sido parte de lo que hemos discutido. Wendy, y ahora que mencionas el tema de pues, las mujeres embarazadas también, en la vida laboral, muchas mujeres que se embarazan, inmediatamente las borran del mapa de las decisiones. Así es. Un embarazo no es una enfermedad, una mujer embarazada puede trabajar hasta un día antes de su fecha de parto o de su labor de parto. Y en muchos trabajos pues te desdibujan de las decisiones o de las tareas o de las responsabilidades laborales. Y hemos estado trabajando justamente tanto en los temas de las licencias, que se tienen que analizar las licencias también de los padres, ¿verdad? Porque es igual, o sea, también el hombre tiene que vincularse con el bebé, con el proceso de la mujer, del embarazo. O sea, entonces, eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Y hemos también legislado algo muy importante, Adriana, que tiene que ver precisamente con el derecho al cuidado. Una reforma que ya está en la Constitución, que está en discusión en el Senado de la República, que habla y visibiliza el derecho al cuidado. Toda persona tiene derecho al cuidado, particularmente la niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad, las personas con alguna enfermedad y las personas cuidadoras sin un sueldo. ¿Y quiénes son las personas cuidadoras sin un sueldo? Pues en el 90% de los casos o más, mujeres. Entonces también estamos visibilizando precisamente ese derecho al cuidado, que si solamente se centra en las mujeres, pues muchas mujeres luego no pueden participar en la vida económica, así como tú lo estás diciendo, o no pueden participar formalmente. Esto significa, no tienen servicios, no tienen seguro, no tienen servicios médicos, no pueden tener una pensión, no pueden tener un crédito. Entonces, precisamente no se formaliza su trabajo, no se ha logrado formalizar ese tipo de trabajo que es pues de las mujeres que cuidan
en las casas o a los niños, o que es un trabajo. Cuidados, crianza, doble jornada, y ahora con la pandemia, tú sabes que eso quedó todavía más al desnudo. ¿Por qué este desfase del gobierno y tu comisión, que es una comisión legítima, y el trabajo que se ha hecho en la Cámara y el trabajo que se ha hecho por parte de las ONGs y colectivos que conforman este país? Mira, yo creo que podríamos ver el tema por lo menos en 2 o 3 líneas. La primera es, creo yo que la agenda de los avances de las mujeres se ha hecho en muchos momentos a contracorriente. No es la primera vez en el sentido de diálogos que se pueden profundizar. Me refiero, ha habido diversos momentos donde desde las feministas, desde cámaras, desde las calles, pues se han planteado para esta lucha. En el caso de este gobierno en particular, yo te diría varias cosas. Contamos con muchas mujeres como nunca antes, Adriana, y quizá precisamente por la dinámica, por la manera en la que se ha dado la discusión, no lo hemos podido ver en toda su plenitud, pero contamos con muchas mujeres sumamente comprometidas. Es la primera vez que sí contamos con una secretaria de gobierno, de gobernación, y la secretaria, hay que decirlo, sí es una mujer con todo el conocimiento de los derechos de las mujeres, viene de ser ministra, viene de traer toda esta agenda. Contamos con una presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres que es una experta, no es una mujer que venga exclusivamente de la militancia o por una simpatía, que sería válido, siempre y cuando traiga como la agenda sería muy válido, pero es una experta, viene de trabajo desde ONU Mujeres, por ejemplo, y contamos así con otra serie de mujeres expertas. Creo yo que este gobierno en ese sentido ha manifestado el compromiso y también con un gabinete paritario. Sí creo que también hay que profundizar una serie de diálogos, lo creo legítimamente, por el bien de la sociedad, por el bien del gobierno, de un gobierno democrático y de movimientos legítimos. En ese sentido, creo que tenemos que profundizar esos diálogos. Creo también que durante muchos años, el ya puesto mucho sobre la mesa, y qué bueno, pacto patriarcal, pues había venido haciéndose. Se normalizó el pacto patriarcal. Pero Adriana, además, en muchos silencios, porque fíjate lo que vemos ahora, todo lo que va saliendo al descubierto de muchas administraciones anteriores, de muchos actores políticos que están saliendo a la luz poco a poco, incluso algunos por ahí perfiles de medios de comunicación, y están saliendo como agresores. Entonces yo creo que ha habido un pacto patriarcal de muchos años y que atraviesa no solamente, vamos a decir, al partido que ejerce el poder, atraviesa a los partidos de oposición también. Creo que este puede ser un buen momento para que reflexionemos en ello y que avancemos en conjunto de manera responsable. Porque Wendy, también vamos a explicarle a las personas que nos están viendo, que han escuchado últimamente este término de pacto patriarcal, que desconocen cuál es el significado. Bueno, el significado es esta complicidad entre hombres, en donde llegan y cruzan esa línea tan delgada que pasa de la complicidad a ya ser algo más delicado, como normalizar una violación. Exacto. O normalizar un feminicidio o taparse entre ellos. La trata de mujeres, las redes de trata, la explotación de mujeres, porque ha sucedido a través de los años. Sí, es un pacto que ha sido histórico, que ha atravesado a los hombres. Podríamos decir también machismo, si es una palabra con la que a veces nos vinculamos más, pero también ha atravesado a muchas mujeres, sí hay que decirlo. El pacto patriarcal, por los acuerdos, por esto que tú dices de las complicidades, pues ha atravesado a los hombres, que han sido muchos, los que han sido quienes más han estado en el tema público, pero también han atravesado a mujeres ese pacto patriarcal. Y esperemos, Wendy, que con esta lucha, con esta información que ya tenemos de la lucha de las mujeres para poder dejar un legado y poder trascender en la vida laboral, en los derechos humanos, en todos los ramos, que las mujeres pudiéramos unirnos entre mujeres, porque vemos casos de mujeres que atacan a otras mujeres. Totalmente. Eso que se ha llamado la sororidad, que ha dicho la doctora Marcela Lagarde, que han dicho otras estudiosas, la sororidad entre mujeres, que es que nos apoyemos, que no nos ponga a competir el patriarcado, porque eso también hacen, competir entre mujeres, descalificar mujeres. Entonces, si avanzamos juntas, incluso en nuestra diversidad, si avanzamos juntas, vamos a avanzar más rápido, y creo que vamos a cambiar también a la sociedad, empezando por la mentalidad. Tenemos que cambiar mucho de nuestro pensamiento, eso que tú decías.
todas esas violencias que hemos normalizado, desde las que parecen más sutiles, pues hasta las más evidentes o las más extremas, que son los feminicidios. Pero eso empezó mucho atrás, normalizando muchas Desde actitudes. nuestros antepasados, y es una cultura que a lo largo de las generaciones se ha ido normalizando, y nosotras como mujeres no lo debemos de permitir. Exactamente. Wendy, ¿cómo hacer? Hace rato comentabas que, bueno, sí, entendemos perfectamente que hay mujeres muy capaces, con un gran conocimiento dentro del gabinete del gobierno federal, que la mitad o más de la mitad del gabinete está formado por mujeres, pero ¿cómo llevar esto a la práctica? Para que no se quede nada más en dogmas de fe y en letra muerta, ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo poder acabar con este feminicidio? ¿Cómo poder terminar con estos crímenes, que son crímenes machistas y de odio, de una niña de 11 años que su papá, por motivos de lluvia, la deja en un transporte y en el transporte el chofer del autobús la mata y abusa de ella? ¿Cómo poder llevar esto a la práctica para que realmente se conjugue el trabajo de la Cámara de Diputados y del Gobierno federal y no dejar esto en letra muerta y en actos de fe nada más? Bueno, con el Gobierno federal, de muchas de sus instancias, muchas de sus dependencias, mantenemos un diálogo activo. Yo quiero decírselo a la gente, quiero decírtelo a ti. Pero esto que tú estás comentando atraviesa más órdenes de gobierno. Porque lo que dices, Adriana, toca algo que en México, bueno, vivimos, que nos lacera y que se llama impunidad. Y la impunidad está presente pues en todos los órdenes de gobierno. Yo te pongo... Sobre todo en el judicial. Exactamente, pero también yo quisiera también hacer un llamado a los gobiernos estatales. Mira, muchas cosas en las entidades federativas ocurren y no se mueve un dedo para proceder muchas veces, para hacer una serie de cosas, si el gobernador no lo dice. ¿Qué significa eso? Siguen siendo los jefes políticos, incluso de las fiscalías. Eso es incorrecto, porque las fiscalías son autónomas. Entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos estatales también se han prestado a la simulación, a la omisión, a la impunidad. Entonces hagamos un llamado a los gobiernos Así estatales. lo entendemos, como quien dice, patean el bote. Wendy, pues necesitamos más diputadas como tú. Enhorabuena, muchas felicidades y mucho éxito en lo que venga. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso les vamos a presentar la entrevista con el presidente del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores, que nos va a platicar sobre las propuestas de su partido para erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos con nuestro especialista en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola Adriana, qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, justamente relacionado con la conmemoración del pasado 8 de marzo y uno de los grandes avances que pudieran resultar de este reclamo que tenemos las mujeres por la igualdad de género. Una forma de violencia, de hecho, es el que se paga de manera diferente a las mujeres para trabajos iguales en muchas fábricas. De hecho, eso ha incrementado la contratación de empleo femenino. Te pongo un ejemplo. En algunas fábricas donde hacen autopartes, más o menos a las mujeres les pagan un 20 o un 10% menos de lo que le pagan a un hombre por un trabajo similar. Y estas condiciones se han ido documentando poco a poco. Esto lo está documentando particularmente en el sector manufacturero, ahora lo están haciendo en el sector rural, en el INEGI. Y a partir de ello, el senador Monreal esta semana dio a conocer que en la Comisión de Equidad de Género y también en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, iniciarían la discusión para su aprobación en este mismo periodo de una reforma a la Ley Federal del Trabajo y también de género para que sea una obligación el pago de salarios equivalentes por trabajo igual a hombres y mujeres. Esto es que no haya una discriminación por género.
esta circunstancia cambiaría muchísimo la manera de andar. Tú me podrás decir que las leyes muchas veces no se cumplen, pero llevará incluidas sanciones administrativas y también corporales. Podría ir a la cárcel un patrón por pagar de manera diferenciada el trabajo de una mujer en relación al de un hombre por razón de género. En estas condiciones creo que si lo vemos estarían más o menos siendo beneficiadas de este tratamiento aproximadamente el 80% de las mujeres en el sector de manufacturas. Y hoy por hoy lo que importaría sería el talento, no el salario diferenciado de género. De ahí que yo en esta ocasión pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya está con nosotros Hugo Eric Flores, quien es presidente nacional del partido Encuentro Solidario. Vamos a platicar sobre las propuestas de su partido y también las propuestas pues, para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué tal, Hugo Eric? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros, Hugo Eric. Pues en este preámbulo en donde se dio una marcha en donde salieron muchas mujeres a exigir lo que llevamos muchos años exigiendo, pues que son los derechos básicos igualitarios, que se acaben los feminicidios. Y platícanos cuál es la agenda de tu partido a raíz pues, de toda esta lucha que se ha construido de las mujeres que queremos igualdad. Pues mira, Adriana, yo creo que ha llegado el momento de un cambio social y cultural de nuestra sociedad, ¿no? Todos los mexicanos tenemos que entender que este machismo cultural heredado de generación en generación ha perjudicado mucho nuestro círculo familiar. Nosotros como individuos también hemos sido dañados, y al crearse una cultura como la que hemos vivido, pues hoy afortunadamente empiezan a surgir todo lo que ha pasado en este país, que ha sido muy triste, pero estas historias que hoy son públicas siempre fueron las historias privadas, siempre lo fueron. Gracias a las redes que, bueno, han expuesto este tipo de casos completamente. tan dolorosos para los hombres y para las mujeres y también para los hombres. Absolutamente, porque mira, hay una cosa que nos separa un poquito el pensamiento, pues digamos, de esta ola justa. Yo creo que también habemos hombres en este país que fuimos educados por nuestras mamás para no ser machistas, para ser caballeros. No todos los hombres en este país violentamos a las mujeres, no todos los hombres en este país somos violadores, ¿no? Hay que buscar una cultura de la reconciliación entre nosotros y hay que ser muy severos en los castigos. Por más fuerte que suene esto, pues nosotros estamos proponiendo, si de veras queremos acabar con este tipo de delincuencia, ¿no? Porque además también está organizada, desafortunadamente, hay que poner en un buró a todos los violadores ya sentenciados, hay que optar por medidas más drásticas como la castración química. Podrán sonar expresiones muy fuertes, pero solamente eso nos va a permitir aislar y empezar a construir una sociedad diferente, ¿no? Donde las mujeres han sido los pilares de nuestra familia, y yo creo que en el presente y en el futuro de México van a ser los pilares de la política en México, de la política empresarial, de la parte social. Las mujeres han llevado este país, de modo que no lo entendamos así. Y es solamente reconocer lo que realmente pasa en nuestra sociedad. Y cada vez estamos tomando un papel pues más participativo y estamos ya en los reflectores de todos los segmentos de este país. Queremos un lugar libre donde podamos salir a la calle, donde podamos tener igualdad laboral, igualdad en salarios y donde podamos subirnos a un transporte público y que no nos acosen o que no nos violen o que no nos maten, Hugo Eric. Sí, completamente. Y por la otra parte, la gran parte de la reconciliación social en un país ya polarizado, yo creo que las mujeres van a jugar un rol fundamental. Siempre son los puntos de encuentro de nuestra familia, ¿no? Las conciliadoras. En las escuelas son los puntos de encuentro. Yo tengo esa gran aspiración que esto no se vaya a convertir en una guerra ahora de género, ¿no? Sino que la personalidad, el carácter, lo que representa la mujer mexicana, la que ha sacado adelante a sus hijos, aún a veces en contra del propio esposo. Eso es el gran rol fundamental. En la parte política, social,
se ha venido dando y se va a seguir dando, van a seguir creciendo espacios. Pero ahora esta parte para nuestra sociedad, ese rol va a ser fundamental y la verdad es que nosotros, cuando yo veo a las líderes del PES, yo las veo con ese ánimo, ¿no? de hacer un cambio social y cultural, y me parece que esta es la generación en que ojalá lo podamos lograr. El PES es el partido que está proponiendo la reconciliación nacional. ¿Cómo vamos a alcanzar la paz? Hay lugares que la verdad el crimen organizado ya ha sobrepasado los límites, se ha deshumanizado, es increíble tantas cosas que estén pasando, y el México comunitario, ¿no? Ese México que tanto anhelamos, el México de los barrios, de las colonias, de los pueblos, ese México, esa gran riqueza la tenemos que recobrar, porque es el México verdadero, que nos ha mantenido en pie como nación durante siglos. Ojalá la logremos, y la verdad es que la propuesta, bien lo has dicho, la propuesta del PES es muy sencilla: paz y reconciliación nacional. Así es, Hugo Eric, nos queda un minuto. ¿Cuál sería otra propuesta o tu mensaje para la gente que nos está viendo? Bueno, pues mira, insisto en este tema de las mujeres, tenemos muchísimas propuestas, pero justo en este aniversario internacional del Día de la Mujer, yo creo que vale mucho la pena reiterar. Se necesitan soluciones de fondo. Hay que acabar con este machismo cultural. Romper el pacto. Sí, y hay que ser mucho más severos en las penas, ¿no? Para eso van a estar los diputados. El PES sí va a proponer castración química a violadores sentenciados. Y a pederastas, porque también ese es un tema que, bueno, ya no nos da tiempo de tratar, pero es un tema que nos lacera como mexicanos y que también no se castiga debidamente. Sí, sí. Acabo de ver la nueva película de Eduardo Verástegui, que ya va a salir pronto. Ese es el tema, el que tú acabas de comentar. Ojalá algún día me invites para platicar sobre el tema. Por supuesto, es tu programa. Cuenta con aquí este espacio cuando quieras, Hugo Eric. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Gracias. No se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.